En esta sexta clase vamos a ver a dos dioses bastante importantes y bastante contradictorios también. El primero de ellos va a ser Ares, el dios de la guerra, y el segundo en el siguiente vídeo va a ser Apolo, el dios de prácticamente todo. Ares, que literalmente significa conflicto bélico, es la personificación de la violencia, el tumulto, la confusión y los horrores de las batallas. Habíamos dicho ya cuando vimos a Atenea que Ares y Atenea, estos dos hermanos, pues tenían esta cosa en común sobre la guerra, pero eran totalmente las dos caras de la misma moneda. Entonces, Ares se dedica sobre todo a esto, ¿no? A la violencia, a la confusión y a los horrores, mientras que Atenea se dedica a la meditación, a la sabiduría en los asuntos de la guerra y protege a los hombres de sus estragos. Básicamente, Atenea protege a los hombres de Ares. Ares es identificado en la mitología romana con Marte, que es un dios de origen etrusco, y Marte, de hecho, en la mitología romana, en la cultura romana en general, tenía mucho mejor reputación que el Ares griego. De hecho, pues a los romanos se los conocía, entre otras cosas, como los hijos de Marte. Y también, tenían este campo de Marte famoso, ¿no? Al que hacían visitas, hacían procesiones tras las luchas, tras las guerras, tras las batallas, etc. Mientras que vamos a ver que el Ares griego pues no tiene mucho culto en la cultura griega. Ares es hijo de Zeus y de Hera y aunque es hijo de estos dos dioses olímpicos, del rey y de la reina del Olimpo, él sin embargo nació entre los bárbaros y belicosos tracios. Los tracios, por ejemplo, Espartaco era un guerrero tracio, pues los tracios eran unos bárbaros muy guerreros, muy belicosos. De hecho, por eso a los romanos les interesaban mucho los tracios como mercenarios. Pero siempre los tracios tenían esta connotación de ser muy bárbaros y que solo vivían para guerrear. Por todo esto que hemos visto de las connotaciones que tiene Ares, de los estragos, de los horrores de la guerra, era odiado tanto por dioses como por hombres, sobre todo por los hombres, pero también mucho por los dioses. De hecho, su culto solo era frecuente en Esparta, donde si no. Y allí en Esparta, que ya sabemos que, me imagino que esto es una cosa del imaginario común, de la cultura colectiva de todo el mundo, que Esparta era una polis que se dedicaba exclusivamente a la guerra. Y por eso, ahora mismo, en la actualidad, Esparta, como ellos no cultivaron ninguna otra cosa que la guerra, hoy en día Esparta es una ciudad muy pequeñita que no tiene prácticamente nada, mientras que Atenas, todo el mundo tiene la idea esta de Atenas, el Partenón, la Acrópolis, Pericles, etcétera, en la cabeza, mientras que Esparta, ya lo hemos dicho, ahora mismo es una ciudad súper pequeña que no tiene absolutamente nada. Entonces, en Esparta le rendían culto, porque era prácticamente su dios, y allí tenían una estatua suya del dios Ares encadenado, y esto lo que representaba es que Ares nunca abandonaría Esparta. Ares siempre iba a estar en el espíritu espartano, por eso los espartanos siempre se dedicaron a la guerra. Aunque no se le cultivaba mucho el culto religioso, pero sí que era frecuente más o menos en la poesía. Aparecía bastante, pero más que nada como invitaciones, como invocaciones como dios de la guerra, ¿no? Es decir, cuando se iba a hablar de la guerra, pues se mencionaba a Ares y poco más, pero no tiene muchos episodios mitológicos, excepto, por ejemplo, el de la fundación de Tebas, y aún así, pues también aparece un poquito de refilón, no es el protagonista realmente. A Ares se le solía representar montado en una cuadriga de caballos inmortales que respiraban fuego, y Ares conducía este carro con unas bridas de oro. Aquí en este grabado vemos a Ares que está montado en este carro, aunque solo lo tiran 2 caballos. Esto sería una viga, una cuadriga, pues es de 4 caballos, pero
Esta representación no es especialmente exacta, pero es que como a Ares no se le tenía muy en cuenta, tampoco hay muchas representaciones en el arte sobre el dios Ares. También se le conocía mucho, se le representaba muy claramente con la armadura de bronce. En esta representación nuevamente vemos que está sin la armadura, pero sí, era característica su armadura de bronce, su casco crestado, similar al de Atenea, y su lanza, también como Atenea. Un epíteto muy frecuente suyo era Enialio, y este nombre ya aparecía en las tablillas micénicas, es decir, en las tablillas micénicas el dios de la guerra es conocido como Enialio, mientras que Ares, tal cual, era simplemente un nombre común, un sustantivo común para referirse a guerra, pero el dios micénico de la guerra propiamente era Enialio. Ya en Homero se hace esta disociación entre Enialio, que era simplemente un héroe guerrero, mientras que Ares en las obras homéricas, la Ilíada y la Odisea, Ares ya es el dios de la guerra. Pero efectivamente hay muchos poemas en los que Enialio y Ares se usan indistintamente, entonces Enialio no es otra cosa que un epíteto, una forma poética de llamar a Ares. Y otros epítetos de Ares, por supuesto, relacionados con todo esto que ya hemos dicho, de los estragos y de los horrores de la guerra, son Brotoloigos, que literalmente significa destructor de mortales, Androfontes, que significa asesino de hombres, y Maleros, que significa brutal. Entonces vemos que Ares pues tiene unas connotaciones siempre muy malas, en contraposición a Atenea, que si nos acordamos tenía epítetos como Prómachos, es decir, la que lucha en primera línea, la campeona, etc. Hemos dicho que uno de los mitos principales de Ares es el mito de la fundación de Tebas. Y más que nada no es porque Ares sea el protagonista de este mito, sino porque Ares era el padre del dragón o de la serpiente. Ya hemos mencionado este tema de dragones y serpientes varias veces. Volveré a dejar un enlace en las notas de la lección. Entonces, allí donde se fundó Tebas, antes de la fundación, había un dragón y a este dragón lo mató el héroe Cadmo. Entonces, una vez que ocurrió esto, le dijeron a Cadmo: coge los dientes del dragón y plántalos en el suelo. Y de estos dientes del dragón nacieron los llamados espartos. Esto tiene que ver bastante también esparto con esperma, ¿no? Es decir, esperma literalmente es semilla. Entonces, los espartos son los que nacieron de las semillas que eran estos dientes del dragón. Entonces, de esparto, supuestamente espartano, y entonces esto hace que los espartanos, de alguna forma un poco mitológica, un poco mágica, pues los espartanos son descendientes más o menos directos del dios Ares, y por eso los espartanos están consagrados a la guerra, porque al fin y al cabo Ares es su ancestro directo o casi directo. Por supuesto, a Ares no le gustó que mataran a este dragón, entonces en compensación Cadmo se tuvo que casar con Armonía, que era hija de Ares y Afrodita. Ya habíamos visto en el capítulo de Hefesto que Afrodita le ponía los cuernos con Ares, y de estas infidelidades, por ejemplo, tenemos a Armonía. Entonces Cadmo y Armonía fundaron esta ciudad de Tebas y bueno, pues de aquí nació toda la civilización tebana, etc. Esto lo veremos en el ciclo tebano. En esta última diapositiva sobre Ares vamos a ver sus vergüenzas, porque ya habíamos dicho que era odiado por dioses y hombres. Entonces, pues curiosamente no tiene muchos episodios heroicos o guerreros, por así decirlo, pero sí que tiene episodios vergonzosos. Entonces, por ejemplo, los alóadas, si nos acordamos cuando vimos la biografía de Zeus, los alóadas eran estos gigantes que intentaron conquistar el Olimpo. Y también lo mencionamos ya entonces, pero estos alóadas consiguieron incluso atrapar a Ares, lo encerraron y tuvo que ser Hermes el que lo sacó de allí después de que Artemis, o bueno, hay varias versiones sobre esto, pero en principio después de que Artemis consiguiera engañar a los alóadas para que se lanzaran cada uno la lanza al otro.
Otro episodio vergonzoso para Ares es que en un momento de la guerra de Troya atacó a Diomedes. A este héroe Diomedes también lo hemos mencionado ya muchas veces, es un héroe muy importante, aunque no se le suele conocer. Gracias a Dios, para eso está este curso de mitología griega y romana, para que conozcamos lo que se conoce y lo que no se suele conocer tanto. Entonces, Ares atacó a este Diomedes, que literalmente es algo así como el que se preocupa por Zeus. Entonces, Atenea, que estaba de parte del bando griego, y Diomedes era uno de los héroes principales del bando griego, era muy amigo de Odiseo. Odiseo era el ojito derecho de Atenea. Entonces, pues por supuesto, Atenea protegió a Diomedes y desvió este ataque que le había hecho Ares. Entonces, no solo que Atenea le ayudó a Diomedes protegiéndolo de este ataque, sino que después ayudó a Diomedes a que Diomedes atacara a Ares, y de hecho Diomedes consiguió herirlo. Entonces Ares empezó a gritar, casi a llorar, una escandalera allí brutal, y se fue corriendo al Olimpo. Y claro, como los troyanos estaban siendo apoyados por Ares, una vez que Ares se espantó básicamente, pues los troyanos se tuvieron que retirar y perdieron la batalla ese día. Y ya el último episodio que vamos a ver sobre las vergüenzas de Ares es que en una ocasión, también durante la guerra de Troya, pues murió un hijo suyo. Entonces pues Ares se puso allí a llorar, no sé qué, bueno, una cosa muy esperpéntica para ser el dios de la guerra al fin y al cabo, ¿no? Entonces pues él se quiso plantar allí directamente en la batalla, pero pasó que Zeus en ese momento ya había prohibido que los dioses intervinieran directamente en la guerra. Entonces Atenea lo retuvo para que Ares no se plantara allí en la batalla y se pusiera a matar a todo el mundo. Entonces, claro, a Ares, que era un hombre, no le sentó muy bien que su hermana, una chica al fin y al cabo, le hiciera este desplante. Entonces se quiso vengar, pero Atenea, que al fin y al cabo ya hemos dicho que también es diosa de la guerra, pues cuando Ares la atacó, pues cogió una piedra y se la tiró a la cabeza, y al final Ares acabó con el rabo entre las piernas, con lo que ni se pudo vengar de los mortales que mataron a su hijo, ni se pudo vengar de Atenea.